listos, Ya estamos listos, amigos, ahora sí. Les traigo mucha información acerca de cómo prevenir el Alzheimer. Ojalá nos dé tiempo de plantearla toda, pero si no hacemos muchos programas sobre el tema. Espero que les resulte interesante. Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Hoy, Nelly Canseco, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy buenas tardes, pues muy emocionada, muy ilusionada con el tema que les traigo, porque justo acaba de ser el Día de Prevención de Alzheimer. Así es. Y es una enfermedad que asusta mucho. Es una enfermedad muy triste, tenemos amistades que han tenido que lidiar con ella. Uh-huh. Es algo súper doloroso para las familias. Y déjenme decirles que sí hay muchas maneras de prevenir. Hoy vamos a hablar de algunas, lo que nos dé tiempo, y si el tema amerita, pues hacemos varios programas. Exacto, vale la pena, Nelly. El tema, pues justamente ya lo dijiste, cómo prevenir el Alzheimer. Y me interesa mucho esta parte, Nelly, de que hables de novedades, porque si bien es una enfermedad un tanto desconocida, a veces como que la gente le sacaba la vuelta, porque la ciencia médica no encontraba por dónde, desde hace años, por dónde ir y qué atacar. Y hoy en día se tienen muchos más elementos, pero esto que hay que hacer, pues comunicárselo a toda la sociedad para que justamente podamos hacer una gran labor de prevención y una gran labor de acompañamiento cuando ya está esto presente en nuestras familias, ¿no? Fíjate que uno de los médicos más reconocidos sobre este tema es el doctor Michael Merzenich. Él dice que incluso ni siquiera debería de considerarse enfermedad. ¿Por qué? Porque dice que es un mal que se viene gestando por muchos años, que no se ha atendido y que de repente se manifiesta, porque no vamos reconociendo los signos que hay, que anteceden esta situación. Que incluso en algún programa estaba tratando de acordarme la fecha, pero lo pueden buscar. Hemos hecho mucho sobre demencias o cómo mantener el cerebro joven, incluso uno en donde hablábamos de la relación que ahora se ha reconocido entre la dieta y la resistencia a la insulina con el Alzheimer, que es un tema también muy novedoso, pero que sí se ha encontrado que las personas que tienen problemas para digerir o, contrarrestar los picos de glucosa, que tiene muchísimo que ver con la dieta, son propensos a desarrollar Alzheimer más adelante. Entonces es uno de los temas preventivos. O sea, ¿quieres prevenir? Entonces tienes que cuidar la cantidad de azúcares que comes, los carbohidratos y la calidad de tu alimentación. Eso es un aspecto que siempre he tocado, que no me canso de repetir y recalcar porque tiene mucho que ver con muchas enfermedades y en la prevención sabemos ahora que con el Alzheimer también. Bueno, el doctor Merzenich habla de una parte fundamental que en algún momento ya mencionamos, pero que hoy vamos a ahondar también. Que hay cosas que sí podemos prevenir y otras que no en nuestra vida, hablando en general. Y una de ellas son los problemas de traumas infantiles. Él dice que los traumas infantiles sí tienen mucho que ver con la presencia de este tipo de demencias. Fíjate qué importante. Órale. O sea, encontró una correlación. Encontró una correlación. Entonces, bueno, no es algo que podamos prevenir. No es que yo diga, yo no quiero tener ningún trauma infantil, ¿no? Un niño no puede decir eso. Claro, y un adulto menos, ya lo tuvo, ya lo vivió. Exactamente. Claro. La cosa es cómo lo tomes, ¿no? Y lo que él dice, pues sí hay que cuidar muchísimo quienes somos padres de familia, no ser los que generen estos traumas en nuestros hijos. Y bueno, claro, quienes somos papás no es que estemos pensando cómo fastidiar la vida de nuestros hijos, nunca es así. Hacemos lo mejor que podemos, a veces con los pocos o muchos recursos que tenemos, pero sí hay que entender que como adultos, aquellos asuntos que no trabajamos, que no resolvimos, pueden ser un factor predisponente de enfermedades como el Alzheimer. Ese es uno de los que, pues sí hay que trabajarlo. Y el detectarlo, ir a una buena terapia y resolverlo es una forma de prevenir el Alzheimer. Ese sería un aspecto muy importante. Bien. Hay otros como los accidentes.
justamente estábamos haciendo un quiz, un test en inglés que nos compartieron por ahí, donde venía varias preguntas y una de ellas era si has tenido golpes o traumatismos, un accidente, una caída, un golpe, un choque. Este es un aspecto que sí afecta a tu cerebro. Entonces, bueno, no es que lo puedas prevenir, pero sí es importante que lo consideres y es una de las preguntas que te hacen. Y pues muchas otras, por ejemplo, en el caso de las mujeres en menopausia, es común que se empiece a tener como falta de claridad mental, lo que se llama como una nube mental. Es normal, pero entonces si eso aparece y pues se sabe que se puede presentar. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Tienes que ejercitar mucho más tu cerebro, tienes que trabajar en algunas cosas que hoy vamos a mencionar, que algunas seguramente parecerán obvias, pero que no son tan obvias porque no las hacemos. Y entonces, al reconocerlas, de verdad que cambia muchísimo nuestra salud. Entonces, ya dijimos, los accidentes o los golpes o traumatismos, la resistencia a la insulina, que tiene que ver mucho con la dieta, y bueno, pues lo de el abuso o los traumas infantiles. Estos son 3 aspectos fundamentales que hay que considerar. Los que ya se conocían desde antes, que sí los voy a mencionar, pues se saben y tienen que ver, que es el sueño, la calidad del sueño. Y esto es súper, súper importante, tan importante que me gustaría hacer un programa específicamente de esto, de la calidad del sueño, de cómo mejorar tu higiene del dormir, porque se ha demostrado que las personas que llevan tiempo afectando su calidad de sueño o teniendo problemas en este aspecto tan importante de su vida, desarrollan muchas enfermedades. Una puede ser que hasta les suba la glucosa, que les suba la presión arterial, que desarrollen problemas de circulación. Obviamente no van a tener claridad mental y sí pueden ser del grupo de pacientes que pueden presentar Alzheimer en la adultez o siendo ya mayores. Fíjate, nada más por el sueño. Entonces es un aspecto muy importante a considerar. Y pues les digo, ya ahondaremos en ese tema. Si ustedes buscan en internet, hay un doctor que escribió un libro que se llama La importancia del cuándo. Me encantó. La importancia del cuándo. Ajá. Y habla respecto a los momentos en que tenemos más lucidez, los momentos en que debemos de dormir, cuándo sí usar el iPad, cuándo no. Les paso un tip muy particular a aquellos que tengan problemas de dormir. Tiene mucho que ver eso, porque estás estimulando luz, ¿no? Estás estimulando luz, sí, pero él dice que aunque en los congresos de medicina lo tiran de repente de a loco y porque es de los pocos que defiende el uso de la televisión en la noche, que no lo oigan mis hijos. No, sí, pero, que siempre ha estado muy en contra de la mayoría, ¿no? Bueno, la cuestión es que si tienes muchos aparatos prendidos, pues son radiaciones que no le sirven al cuerpo humano. Pero sí, te estimulan a estar despierto, además. Él dice que la luz azul que emiten los aparatos como las tabletas o los teléfonos celulares, que sí hay que establecer un horario de no usarlos, o sea, 1 hora antes de que sea nuestra hora de dormir, ya no utilizarlos, ni para jugar, ni para ver correos, ni para ver Facebook, ni para oír excelencia personal, 1 hora antes de dormirnos. Bueno. Ese es el límite de tiempo. Pero ese sería por lo menos, lo mínimo. Lo mínimo, porque sí tiene una situación bastante nociva que sí va dañando el cerebro y demás. Pero él dice, que este es el doctor Michael Breus, el que escribió el libro que les mencionó, que la importancia del cuándo, que está en inglés, no se ha escrito en español, The Power of When, se llama, okay. Es el poder o el poder del cuándo. Del cuándo. Él dice que la televisión no es tan nociva en las personas mayores, que les sirve para arrullarlos, porque están realmente solo escuchando, le ponen una función que casi todas las televisiones tienen, yo creo que prácticamente todas, que es el sleep timer, o el cronómetro ese para que se apague la televisión. Y entonces es un distractor que nos hace muchas veces cuando llegas muy estresado, con 1000 broncas del trabajo, pensando en 1000 cosas, la tele te distrae, pero llega un momento que ya te dormiste. O sea, sí te arrulló. Exacto, que te arrulla. Ahora depende de qué pongas, ¿no? Si pones una película de guerra y bombazos y pues cuidado. No, la de más suspenso que hay ahorita, no. Oye, le muevas, que además como está de vacilada, ¿no? De la película esta que está en cines,
Cómo me dio gusto, Nelly, el post que nos mandó la monjita. Nuestra prima, que es monjita, amigos, nos mandó un post muy de risa, pero hablando de que todo el mundo quería ir a ver la película de la monjita. Bueno, a mí me parece bastante horror. tonto. Digo, con todo respeto lo digo, habrá quien les guste, pero realmente es para que liberar adrenalina y eso no te va a dejar dormir. Por supuesto que no, claro. Entonces nunca. No, y nunca ver esas películas de terror, sin duda. Y si no te va a dejar nada bueno, yo creo que hay cosas más interesantes que ver. Cada y más quien, productivas. Cada sin quien. duda. Pero bueno, Así es. sí cuidar lo que vas a ver y ponerle el sleep timer, tu televisión se apaga y listo. Hay varios aspectos para que se presente o no esta enfermedad. Sí está, por supuesto, la parte genética, que sí es una de las preguntas que te deben hacer los médicos, hablando de neurociencias y toda esta información de cómo funciona nuestro cerebro, pues la parte genética, si en mi familia hay demencia, si hay presencia de algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer, entonces será un punto en el cual yo tengo que cuidar y revisar qué tanta predisposición tengo, si se puede llegar a presentar en mi vida o no. No quiere decir que porque algún familiar directo, porque además lo importante es la rama directa de tus familiares, lo haya tenido, forzosamente me va a dar, pero sí es un aspecto del cual yo tengo que cuidarme. Sí, o sea, es para estar alerta. Y Nelly, ¿qué hay de cierto, por ejemplo, de lo de hacer crucigramas? Así lo vamos a ver. Cambiar toda esa parte. Ahorita nos abordas ese tema porque creo que también es muy importante, ¿no? Así es. Saber qué cosas podemos hacer para prevención. Lo que hay que saber del Alzheimer es que se trata de una enfermedad neurodegenerativa, que quiere decir que va progresando, va avanzando, y eso, bueno, es lo que hace tan doloroso. Incluso el día 21, que acaba de ser el día del Alzheimer, 21 de septiembre, de prevención del Alzheimer, pues se hablaba que hay personas con diferentes aristas de esta enfermedad, en lo que puede ser pasajero, en la que puede ser progresivo, en la que la persona empieza a mostrar efectos de pues olvidos o de pérdida de memoria. Y les decía, a veces las mujeres, sí es más común en el varón, esto cabe señalarlo, para cada dos varones que presentan Alzheimer, solo una mujer. Pero en el caso de las mujeres luego puede ser como muy abrumador cuando se empieza a presentar en ellas, porque hay olvidos. Y les digo que esto tiene mucho que ver con las hormonas, pero si no nos lo dicen, pues entonces una mujer que empieza a olvidar dónde dejó las llaves, o que no se acuerda se puede poner muy que nerviosa. iba a buscar al refrigerador, híjole, no, pues ya me está dando Alzheimer, ¿no? Y no quiere decir esto. Quiere decir que hay que ayudarnos con las técnicas y cuestiones que iremos viendo para que el cerebro funcione a su máximo potencial y no al revés. Que parece que lo maltratamos tanto, que sí hay una situación normal y común, que es que el cerebro se va haciendo más chico. Y cuando se va haciendo más chico, pues las funciones se empiezan a perder. Esto es normal, es algo que se da en todos los seres humanos, pero... Es parte del catabolismo. Exactamente, pero de que se dé de una manera acelerada y que empiece ya a considerarse un padecimiento, pues hay muchos factores a considerar. Entonces ya dijimos, la dieta es uno, pero sí hay que conocernos, hay que autodetectar, hay que saber cuándo pedir ayuda. Y uno de los factores que también se nos olvida es el estrés. Fíjate que tenía yo por ahí una paciente que estaba súper agobiada, fue a una consulta nutricional conmigo, y cuando hicimos su historia y vimos cuáles eran sus hábitos, pues no encontré yo algún aspecto como para mandarle a hacer un estudio en especial. Lo que tenía era niveles elevadísimos de estrés. ¿Y quién va a poder acordarse dónde dejó las llaves si todo el día está pensando en sus preocupaciones? Y no es que tenga problemas de memoria, es que no está teniendo un buen manejo del estrés. Y fíjate cómo puede llegar uno a confundirse, y el estrés crece y crece, porque además ya ahora me estreso porque creo que tengo Alzheimer, y entonces sí me pueden dar todo tipo de enfermedades. El estrés, ya lo hemos visto, inflama todo el organismo, inflama las células, y como que es la puerta abierta para cualquier enfermedad, no solo esta. Órale, qué fuerte, Nelly. ¿Te parece bien si vamos a una pequeña pausa y continuamos con más? El envejecimiento es un proceso natural e inevitable que se va acelerando cuando el cuidado del cuerpo no es o no ha sido a lo largo de nuestra vida correcto. Yo lo detecto que tiene. Ya me dijo que no, yo no. Sí, pero más bien es que estaba muy cerca, estás hablando fuerte. Nunca hablas tan fuerte. Estás hablando muy bien.
Sí, en serio, normalmente trae la voz más baja. Oye, déjame comentar algunos. Sí. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos platicando con la doctora Nelly Canseco, cómo prevenir el Alzheimer. Nelly, agradecemos a Nanda Clau, a Andy Chávez, dice saludos, Nelly, Gerardo. Igualmente. Emma Rodríguez, lo mismo. Adriana Izquierdo manda saludos. Gisela Hola, Serna. Lu Miranda dice, hola Nelly, Gerardo, un fuerte abrazo, lo mismo para ti. Nuestro querido amigo Manuel Puente también manda saludos. Manuel Puente nos dice que hay un poco de fallas en el sonido. Espero que ya lo está queden revisando nuestro equipo de resueltos. producción. Y Rosa dice, no se oye. Eso está curioso. Yo digo que sí se tendría Hay que que escuchar, revisar, pero sí, hay a ver que revisar si nos los dicen, dispositivos. a ver si por ahí se puede mejorar. Y aquí el equipo de producción está trabajando en ello. Le pediremos que les aumente un poco al sonido para que puedan escuchar perfectamente el programa de hoy. Y Nelly, pues mucho que decir acerca de estas novedades y prevención del Alzheimer. Sí, fíjate que en un programa les platicábamos, no sé si recuerdas, Gerardo, de los monjes trapecistas y los benedictinos que hicieron una investigación con los picos de glucosa y cómo esto afectaba el cerebro. Ese programa está ahí, donde lo explicamos muy a detalle en nuestra página, que es www.excelenciapersonal.org.mx. Pero lo que quiero retomar de esto, pensando en cómo la nutrición de verdad tiene un impacto impresionante en nuestra salud. Fíjense, una de las investigaciones que se hizo fue, por ejemplo, con un grupo se les dio a comer una hamburguesa y se vio qué pasaba después de comer la hamburguesa. 2 horas después se provoca una vasoconstricción tal que el cuerpo empieza a inflamarse y entonces la persona empieza a dormirse. Fíjate, porque la circulación se ve afectada. Ahorita vamos a hablar de cómo mejorar la circulación también. Pero cuando esta hamburguesa simple y sencillamente tiene aguacate, fíjense, este alimento maravilloso, casi mágico mexicano, que hay que comer, no un aguacate completo, pero sí un cachito de aguacate, sí tiene una inhibición de ese efecto vasoconstrictor y entonces bajan los triglicéridos, baja el colesterol y el cerebro funciona mejor. Simplemente la misma hamburguesa, de que, bueno, yo les recomendaría que fuera con muchas verduras, ¿no? Mucho jitomate, sobre todo. Con mucho jitomate, lechuga, con un pan que sea integral, que tenga jonjolí, que la carne sea carne de veras, no de plastiquito o de otras historias. Oye, luego que parece en plástico, espantoso. Bueno. Sí, guacala. Pero bueno, cuando trae el aguacate funciona maravillosamente bien para nuestro cerebro y para que la circulación y la oxigenación se favorezca. Fíjate, un simple alimento. Entonces, ¿a qué grado mejoramos? Simples cambios que ustedes vayan haciendo en su alimentación, hoy vamos a hablar de algunos alimentos que son poderosos para esto, realmente nos pueden ayudar a prevenir, porque esa es la idea. No es alarmar y decir, ay, a mí me va a dar o estoy muy mal o qué es lo que me está pasando, sino realmente conocer pues cuáles son los beneficios de ciertos cambios en nuestros hábitos que pueden beneficiarnos. Y decíamos del sueño, fíjate cuántas veces acudimos a medicamentos o fármacos para dormir. Esto es bien común, sobre todo en las personas mayores, porque pues, lo más fácil es tomar un medicamento que me induzca el sueño. Yo les diría que a toda costa traten de evitarlos. ¿Por qué? Porque son adictivos, porque finalmente tienen efectos secundarios, porque nos van a provocar muchos males, por ejemplo el deshidratarnos, y el estar deshidratado sí sería un factor predisponente de pérdida de memoria. Siempre hay que mantenernos hidratados. Las personas mayores en particular tienden a tomar menos agua y esto hace que también su cerebro no esté oxigenado. Por ejemplo, cuando tú te despiertas en la mañana, aunque tú creas que no necesitas el agua porque has estado dormido, ¿para qué voy a necesitar el agua? Lo mejor que puedes hacer es tomarte un vaso grande con agua. Y si a ese vaso le exprimes unas gotas de limón, mejor. ¿Por qué el vaso con agua? Porque durante la noche, para estar respirando, pierdes más o menos un 20% de líquido
en la oxigenación. Es decir, si estamos deshidratados al Si amanecer. estás deshidratado. Ujú. Y ese es uno de los aspectos. Si quieres cuidar tu cerebro, quieres cuidar tus neuronas, estar bien hidratado. Al despertar sería uno de los momentos en particular. Luego, a mediodía, ahorita les voy a explicar un poco eso, pero cuando también, cuando despiertas estás lleno de cortisol, que es el que te permite moverte, levantarte, tener energía. A la mitad del día, más o menos, cuando los niños en el colegio hacen el lunch o nosotros podríamos hacer el almuerzo, en ese momento empieza a haber un poco de melatonina junto con serotonina, que es la que se libera para el sueño. Y también hay cortisol, o sea, hay una mezcla de estas. ¿Qué es lo que sucede? Que si salimos, tenemos contacto con el sol y respiramos aire puro, vamos a oxigenar también. Entonces es muy importante también cuidar estos aspectos. No es solo la genética como estamos viendo, sino la hidratación a cualquier hora del día, que en ese momento también funciona muy bien. Y luego por eso los maestros pues les dan un respiro a los niños, a ver, pónganse de pie, vamos a hacer respiraciones, esto ayuda muchísimo. Y nosotros como adultos, cuando el otro día me pasó que no encontraba mis llaves, me empecé a estresar y dije, a ver, calma, vamos a respirar profundo. Hay una respiración que se llama diafragmática, que es la que vas contando, porque bueno, todos respiramos si no estaríamos muertos. Por supuesto. Pero hasta inconscientemente. Claro, pero de que lo hagas bien o no, híjole, esa es otra historia. Entonces, la respiración diafragmática es contar, o sea, inhalas 1, 2, 3, 4 y exhalas 1, 2, 3, 4. No son muy profundas porque igual te empieza a inducir el sueño, pero sí, simplemente es la respiración consciente. Entonces, estos conteos nos pueden servir. Cuando empiezas a estar muy estresado, porque perdiste algo, porque no encuentras las llaves del coche, porque no sabes a qué ibas al refri, porque, híjole, ya me va a dar Alzheimer, una recomendación es contar de atrás para adelante. Puedes empezar del 100 al 0. 100 le restas 3. Y otros 97. 3. Ajá. 94, y otros 3. 91. Y otros 3. Okay. Y otros 3. Y ese es un buen ejercicio mental que te va a mantener activo, que te va a calmar. O sea, no puedes estar pensando en las llaves si estás haciendo ese ejercicio. Tienes que sí, claro, te concentra. Te tienes que enfocar en cómo estás contando, ¿no? En el caso de los niños, pues a lo mejor le restas 1, ¿no? Para que sea más sencillo. Obviamente, si solo saben del 1 al 10, pues te vas del 10 para atrás, ¿no? Muy sencillo. Estos son tips que nos pueden ayudar. Luego, también tener mucho cuidado con la falta de ejercicio. El cerebro finalmente es un órgano que hay que ejercitar. Y el que un cerebro sea más chico que otro habla de qué tanto lo ejercitamos. Qué tanto piensas, qué tanto lo activas, qué tanto es funcionas, un músculo, ¿no? Qué tanto haces cosas nuevas, qué tanto, como bien decías. Fíjate que los sudokus y demás ejercicios como este, sí, tipo crucigramas. Crucigramas, laberintos, sopas de letras. O cambiar la ruta por donde circulas. Pero ¿no? en particular estos, que son de una sola persona, con un cuadernito, claro. con una pluma. Y que cuántas letras y que cómo lo resuelvo. Funcionan más hacia el final del día. Fíjate. Es cuando mejor se deben hacer. ¿Por qué? Porque sí estás concentrado, pero no estás agobiadísimo en un juego de póker donde apostaste 5,000 pesos y ya te llegó el cortisol al todo lo que da y la adrenalina. Imagínate, oye. Sino es un ejercicio pequeño que requiere concentración, que a lo mejor te deja un poquito cansado y vas a dormir mejor. Sí, pero no es extenuante. Exacto, no es extenuante y te resultó hasta divertido, ¿no? Exacto. Encontrar la palabra pues da cierta satisfacción, ¿no? Claro, cuando lo encuentras. Yo me acuerdo de mi abuelita que siempre tenía sus cuadernitos estos, no sé si todavía los venden. Yo supongo que sí, es cosa de ir al puesto de revistas. Pero que vendían así y tenían sus múltiples ejercicios, son buenísimos porque estás ocupado en encontrar la respuesta y estás activando nuevos caminos de tu cerebro. Claro, y además de repente de encontrarte palabras que tiene mucho que no usabas, pero a ver cuál es. Entonces, obviamente haces nuevas interconexiones y estás rascándole en el cerebro para encontrar esto y qué es, pues lo que dices, ponerlo en ejercicio, justamente en ejercitarse, ¿no? Y la otra cosa, el ejercicio físico. Siempre se ha pensado que es nada más para poner a funcionar el cuerpo. En realidad el ejercicio físico mueve canales y las interconexiones que tenemos en el cerebro.
ahora que se sabe que tenemos una plasticidad neuronal, que esto quiere decir que el cerebro es maleable, que si hay células que se vuelven a generar nuevos caminos, nuevas interconexiones, que es maravilloso. Esto habla del potencial que realmente tiene nuestro cerebro y cómo una persona que sufre cualquier enfermedad, incluso una embolia, se puede recuperar hasta cierto grado, realmente ejercitándose con una buena rehabilitación. Entonces, si ahora sabemos esto, pues también se ha descubierto la conexión que existe entre hacer ejercicio físico y mantener el cerebro joven. No es nada más para quitar la lonjita o bajar de peso. El ejercicio hace que creemos nuevos caminos y también se favorece la circulación. Entonces, cuando tú tienes buena circulación, también estás favoreciendo la buena circulación de tu cerebro. Sí, porque hay una buena irrigación. Hay una buena irrigación. Entonces, este es uno de los beneficios más importantes de hacer ejercicio, el que funcione mejor tu cerebro. Fenomenal. Oye, Nelly, y esto que te decía aparte de los crucigramas, lo de cambiar la ruta por donde manejas o por donde circulas cuando vas hacia tu casa o por donde caminas, pues es para no hacerlo tan en automático. Fíjate que... Porque luego somos muy de, la cosa es, mientras más le facilitemos el trabajo al cerebro, mejor es. Porque ya sé para dónde ir, ya no necesito pensar en ello. Pero si te vas por un lugar donde conoces a lo mejor menos, o donde tienes que implicarle en qué calle darte la vuelta, en cuál caminar para acá, en cuál caminar para el otro lado, pues también tiene su chiste, ¿no? Sí. Y tiene también que ver con mejorar esas interconexiones que mencionabas. Hay un programa que hicimos el licenciado Canseco y yo sobre esto, de cómo ejercitar su cerebro, y dimos muchos ejemplos, donde viene pues bañarte con la otra mano, la que no sea predominante. Sí, tomar el café, exacto, también con la otra y a ver lavarte los dientes con la otra mano, de peinarte sin mirarte al espejo, claro, antes de salir te ves, pero para que vayas ejercitando también, de que agarrar cosas de un cajón sin voltear a ver, y entonces la sensibilidad de las manos, y entonces estás visualizando ese objeto que estás tocando. O sea, hay muchos ejercicios que benefician, y en ese programa en particular hablábamos de ellos. Bueno, muy importante, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues entren a www.excelenciapersonal.org.mx. Si ahí le ponemos diagonal radio, podemos entrar por año o por búsqueda a encontrar todos estos programas, y no sé si sepamos el título específico, pero bueno, sería cosa Creo que se ejercita tu cerebro. Bien. Creo que así se llama. Creo que tienes razón, fíjate, sí. Volvemos con más. Lo importante no es vivir más años, sino vivirlos bien, es decir, con buena calidad de vida. Valeriana y pasiflorina, que sí son buenas. Sí. Ahorita te lo pregunto. Para calmar, sí, y el magnesio es lo que... Ay, les dije que les iba a dar un tip y no lo vi. La receta. Pues ahorita la das. Pues anótalo por ahí para que no se te vaya. Ya nos dice Manuel, muchas gracias, que sí se escucha bien, David. Porque sabemos que te interesa conocer. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí platicando con la doctora Nelly Canseco acerca de cómo prevenir el Alzheimer. Y Nelly, tenemos muchos comentarios. Agradecemos a María del Carmen Pérez, que manda saludar. Igualmente. Dice, excelente programa, felicidades. Gracias. Lu Miranda, que dice, excelente tema. Sí venden unas revistas con crucigramas, a propósito de lo que comentabas de nuestra abuelita. Gracias. Nelly. Andrea Bello Alba dice, hola, yo tomo de vez en cuando cápsulas de valeriana y pasiflorina. ¿Es bueno? Pues esas sirven para relajar. O sea, si te estás dando cuenta de lo que estamos describiendo relacionado con el estrés, pues es muy bueno. Los tés también en la noche. Y justo les había prometido una receta que no di. Ahorita sí se las doy. Fíjate que se ha descubierto que la mayor cantidad de magnesio que tiene el plátano no es en la fruta, sino en la cáscara. Entonces, se puede hacer una infusión cortando un trozo de esta cáscara, la ponemos a remojar en agua tibia, incluso puede hervir un poquito, y el agua que suelta la cáscara del plátano la tomamos antes de dormir. Tiene una gran cantidad de magnesio. Si a esto le agregamos a lo mejor algún complemento como el que tenemos de calcio con magnesio y vitamina D, es excelente para relajarnos, y al estar relajados propiciamos una mejor calidad de sueño, que esa es una de las preguntas que yo les haría. ¿Cómo cuidas tu nutrición?
¿Qué tan bien duermes? ¿Qué ejercicio haces todos los días? ¿Cómo respiras? Si te despiertas o no energizado. Y esto habla de qué tanto eres una persona proclive a presentar o no Alzheimer. Oye, ¿qué pasa si te despiertas todo cansado? Entonces no tienes que descansaste. revisar. A lo mejor el estrés está muy alto, ¿no? No, a lo mejor tienes apnea del sueño porque no estás respirando bien. Por supuesto. En el caso de las mujeres en menopausia, si suben de peso, que es bien común en la etapa menopáusica, se les cierra parte de la garganta, empiezan a roncar y esto hace que se despierten cansadas. Claro. Entonces, ¿cuántas horas duermes? Porque si duermes 3, es obvio que vas a estar cansado. Por supuesto. Pero si estás durmiendo 8 y de todas maneras te despiertas cansado, entonces revisa cómo estás durmiendo. Claro, y entonces no te pierdas ese programa que próximamente haremos de higiene del sueño, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con Ese cuidar. va a venir en un lunes. En un lunes. Contigo, Neles. Es que estemos todos pendientes. Y enfocándonos específicamente a la alimentación, pues hay que reconocer que el cerebro también se va a inflamar si no tenemos una buena nutrición. Y cuando digo buena nutrición no es solo hablar de deficiencias, sino que entendiendo que el cerebro es un tejido que también se puede neurológicamente es muy sensible y se puede inflamar gracias a lo que comemos. Fíjate qué importante. Entonces, es súper susceptible al daño si no lo cuidamos. Por eso es tan importante cuidar todo lo que hacemos. Y claro, nosotros tenemos una capacidad de autocuidado maravillosa, a pesar de que lo maltratemos, a pesar de las tonterías que hagamos, de lo que dejemos de comer, de los nutrientes de los excesos, que nos falten, ¿no? del estrés, de la falta de sueño, Sí, el mal dormir. podemos funcionar, pero no para siempre. Exacto, o sea, no es lo mismo decir un día me desvelé y bueno, sucedió algo y fue fuerza mayor, al decir diario lo hago y diario estoy pidiéndole a mi organismo que reaccione sin tener la recuperación de energía que requiero, ¿no? Pero es tan mágico nuestro cuerpo que, por ejemplo, cuando llega un virus, una bacteria o una infección, lo primero que hace el cuerpo es inflamarse, porque el sistema inmune avisa que hay algo que nos está haciendo daño, viene la inflamación como forma de contrarrestar, pero cuando la inflamación es demasiada, nos puede causar un daño neurológico. Fíjate nomás. Entonces sí es muy importante cuidar nuestros tejidos y en general todo el organismo y el cerebro, evitando la inflamación. Entonces, a nivel nutricional, ¿qué podemos hacer? Bueno, si la comida es un factor que nos puede inflamar, hay que cuidar. Hay alimentos que son más inflamatorios que otros. Por ejemplo, el exceso de lácteos en la dieta puede ser un factor proclive a la inflamación. Por supuesto, el azúcar, todos los azúcares refinados y los alimentos refinados provocan inflamación. Y que además luego es lo que a algunas personas es lo que más se les antoja y pues no puedes vivir la vida con postres, ¿no? No, con galletitas, panes, dulces, o sea, de vez en cuando lo podrás comer, a lo mejor una cierta cantidad en el día, pero si esto compone básicamente tu dieta, ahí estás sí, te estás agrediendo, ¿no? Sí, estás causando un problema grave de inflamación en tu cuerpo. Por ejemplo, los alimentos transgénicos, los alimentos que están modificados genéticamente, las grasas que son hidrogenadas, cualquier tipo de aceite hidrogenado va a provocar más inflamación. Ahora imagínate, si todo lo que tú comes en el día es frito, imagínate lo que le estás haciendo. También estás friendo tu cerebro. Sí, bueno, y además, por así decirlo. Además qué dificultad le pones al hígado para procesar toda esa grasa, en fin, es así complicado. Estás aumentando la inflamación. Ahora, hay muchas maneras de reducir naturalmente la inflamación. Y ahí tenemos, en particular, los ácidos grasos omega. Se hizo un estudio en el caso de las personas que comen, por ejemplo, pescado. Y aunque sea una vez a la semana comer pescado, tienen el cerebro en mejores condiciones que las que no. Ese fue uno de los resultados más contundentes. Entonces, aquí la invitación que les hago, si se tienen estos hallazgos, si se tiene esta información que es increíble, entonces hay que tomar omega. ¿Por qué? Porque va a ser una manera de prevenir y predecir lo que está sucediendo con nuestro cerebro y la salud neurológica. Y además de él, y además de tomar omega, que lo puedes tomar diario, podemos hacer justamente eso, tomar una vez a la semana además atún o algún pescado y entonces imagínate... Mientras más fresco, mejor. Claro, y imagínate lo que vas a mejorar a nivel cognitivo, ¿no? Así es.
Y mientras más te apegues a alimentos enteros, naturales, que sean completos, que no sean procesados y no sean refinados, por ejemplo las nueces, Es lo que te decía. son Además, son riquísimas. naturales, son grasas buenas, no Ujú. están procesadas, no tienen nada extraño. Y ya nos lo has dicho muchas veces, Nelly, un puñito de nueces, con eso tienes. Almendras, nueces de la India, nueces de Brasil, son maravillosas para la salud cerebral, ¿no? Excelente. Entonces esto, niños, adultos y todas las personas lo podemos hacer, no el bote de las nueces. Es un puñito el que Claro. necesitamos. Y esto va a contrarrestar la inflamación que podemos ya tener. La otra cuestión es no comer alimentos modificados genéticamente. Y esto, bueno, pues tratando de cuidar el origen de lo que estamos comprando. Ujú. Mientras más procesado, empaquetado se vea lo que estás comiendo, pues hay más posibilidades de que sea químico o que tenga algún agente extraño. Ujú. Y ahora que está de moda lo orgánico, pues a veces es muy caro adquirirlo. Entonces yo lo que les diría es que sí es súper importante cuando compres frutas o verduras, limpiarlas lo mejor que puedas. Por ahí tenemos pues, ¿qué es como le llamamos? No es jabón, es un No, líquido. es que es un líquido biodegradable, justamente que lo que hace es limpiar, no dañar, porque además lo puede echar al caño, a donde sea, y no va a dañar, no va a contaminar. Y entonces, ¿qué va a hacer? Liberar de toxinas cualquier verdura, fruta que tengamos, e inclusive lo que va a suceder es que les quita hasta la cera, ¿no? Les Tú quita hiciste la la prueba, cera. Nelly, Por ahí qué está el bárbaro. video, que lo podemos republicar, pero le quita Qué la cera a bárbaro. las manzanas, las uvas. Me dio un coraje un día que compré uvas orgánicas y tenían cera. O sea, Pues a lo mejor te dijeron que eran orgánicas, Nelly. no, ¿qué pues te el digo? empaque y todo decía que era orgánico, pero... Ay, Nelly, ¿quién regula eso? Pero bueno, No, pues perdón. el brócoli que también trae cera. El brócoli la es sorprendente coliflor. porque además le asperjaste tantito del Ujú. líquido y ya pasaba el agua a través del brócoli, cuando antes le echabas el agua y le rebotaba. Exacto. Quien Es no tenga este impresionante. líquido, bueno, hay otras maneras, ¿no? Puede ser con cítricos, con la cáscara de limón, con aceite de limón. El tema, Nelly, es que de pronto no se tiene el tiempo para hacerse consciente y cree uno que está comiendo muy sano, comiendo estas verduras, pero no las estamos limpiando bien y no vienen en las condiciones que estaban hace 100 años. Así es. Pero podemos ponerle una tapita de vinagre, un poquito de ¿Limón decías? no, bicarbonato. Ah, bicarbonato con vinagre, ya lo Lo escondí. dejamos remojando y entonces, digo, obviamente lo que tengas que desinfectar, como las fresas, desinféctalo. Ujú. Pero esto lo que va a hacer es acabar de quitar la tierra, por ejemplo, en espinaca, la cera de las manzanas, de las uvas y de los alimentos que hemos estado mencionando. Sí. Así que, aunque no lo compres orgánico, esto te ayuda a que venga libre de químicos que te van a hacer nocivos, ¿no? Nelly, además seguramente nos van a preguntar dónde consigo este líquido. Bueno, llámenos, Oficinas de Excelencia Personal. El teléfono es 56 82 75 00. Ahí tenemos distintas formas de adquirirlo. Es súper concentrado, entonces la verdad es que hasta con media onza te rinde para prácticamente que poco más Sí, de medio para litro, varios ¿no? litros. Sí, No, para 1 litro. para 1 litro por lo Sí, sí. menos, ¿no? Entonces ahí tenemos la fórmula en la oficina, llámenos ahí, les pueden orientar perfectamente y hay quien ha comprado y se queda el botecito para todo un año. Y también el magnesio y el omega y lo que estamos mencionando. Por supuesto, todo ahí en Oficinas de Excelencia Personal. Volvemos con más. Al nacer, poseemos un capital energético que, al igual que una pila, necesita recargarse. La recarga se logra mediante alimentación adecuada, descanso, sueño, buenos hábitos de vida, paz interior, meditación y ejercicio. ¿Será recomendable? No conozco. No, creo que A lo mejor fue una radio. sí, porque algo se cambió. Porque además dice qué tan buenas tardes son las dietas. Manuel, si puedes volvernos a escribir, no entendimos el tipo de dietas que nos escribes. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal, doctora Nelly Canseco. Tenemos varias preguntas. Sí, también me están preguntando que cuánto ejercicio es bueno para el cerebro, hablando de ejercicio físico. Bien. En el caso del ejercicio físico, al menos 2 horas a la semana, puede ser 1 hora y 1 hora. Con eso, ni siquiera necesitas 5 horas diarias, es 1 hora.
es mucho más benéfico hacerlo en la mañana, pero no es pretexto. Si no tengo tiempo en la mañana, pues aunque sea en la tarde, noche. No Claro, importa. y hacerlo a buena hora para que puedas dormir. Porque Y luego si es pesado, pues, estamos cuidado. hablando de ejercicios que te hagan sudar. Todos los ejercicios son buenos, pero particularmente hablando del cerebro, en el caso de la oxigenación y mantener el buen ritmo cardíaco y demás, el que te hace sudar, ese es el que más va a favorecer la memoria. ¿Qué es lo que hace? Es cuidar el área del hipocampo, que es el área relacionada con la memoria y la concentración, es cuando te puedes concentrar y cuando puedes aprender cosas nuevas. Entonces, si quieres mantener tu hipocampo bien, también hay que hacer ejercicio. Entonces, ya dijimos, tomar ácidos grasos omega, las nueces que ya mencionamos, lo del sueño, lo del ejercicio físico, los ejercicios mentales, que es la gimnasia cerebral que por ahí preguntaban. Sí, nos Por preguntaban de supuesto que Chávez sí sirve. justamente. Entonces sí vale la pena. Ujú. Y también Nanis del Roble dice, ¿dibujar mandalas es recomendable? Pues es una forma que a algunas personas les ayuda para relajar. Pero bueno, las respiraciones, el tener una meditación por la tarde-noche, el relajarnos, el platicar con Dios, el tener un momento de paz y de oración y de calma, ayuda muchísimo. Es que la oración tiene unos beneficios, bueno, infinitos. Por supuesto, auténticamente, mantiene ¿no? todo tu organismo sano y sí hay pruebas científicas de los beneficios físicos y neurológicos de la oración. Así que es una forma de meditación súper saludable. Claro, y si alguien no sabe orar, pues empieza por tener introspección, habla contigo mismo. Pues hacer una buena revisión de lo que pasó en tu día, lo que nos decía el otro día, la semana pasada, el doctor Deimos Aguilar, que Qué bueno tu estuvo el examen de programa. conciencia, qué estoy bueno. haciendo mal, qué estoy haciendo bien, qué cosas puedo mejorar para ser una mejor persona, ¿no? Todo esto ayuda. El mantenernos hidratados, ese sí no hay forma de sustituirlo, con nada. Si no estás hidratado, tu cerebro no tiene manera de funcionar bien. Oye, Nelly, ya ni le muevas, que qué tal lo que vimos de las aguas que embotelladas, que hay unas que no traen nada para hidratarte auténticamente, ¿no? Bueno, porque les restan electrolitos. O sea, Hijo. solamente está entrando y saliendo, pero no está dándote esos minerales que son importantes. Ujú. Entonces sí hay que cuidar la calidad del agua que tomamos. Bien. Oye, fíjate, Maggie Olmos dice, muchísimas gracias por el tema, felicidades. Pues Gracias, felicidades Maggie. para ti, Maggie, auténticamente. Y nos dicen por aquí también que si el quelado que manejamos en oficinas de excelencia personal, que si puede servir para esto junto con los omegas y demás, pues ya lo mencionó Nelly, Justamente. efectivamente, ¿no? Sí. Sería lo más indicado. Sí, porque fíjense De que Pipinel. cuando estamos tomando a lo mejor algún fármaco para dormir, nos puede provocar estrés, digo depresión. Ese es uno de los efectos secundarios. Y si estás deprimido, no puedes aprender, no te puedes concentrar y empiezas a perder la memoria. Entonces puede ser el caminito para algo mayor, como una demencia. Claro. Entonces hay que cuidar mucho lo que nos causa depresión, lo que no hemos trabajado y lo que les decía al principio de los traumas infantiles también. Oye, y también, además, el tomar fármacos, normalmente toman fármacos a veces para dormir en las noches y luego para despertar en la mañana, ¿no? Entonces es Tienen muchos estar, efectos secundarios. sí, muy complicado, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones, en la Universidad de Harvard se han hecho muchos estudios. Es que les digo que traigo mucha información. Sí, por eso me dices varios programas, ¿no? Sí, Bien. pero bueno, uno de los investigaciones de Harvard se hizo enfocando a los efectos del estrés en la memoria y en la salud neurológica. Y lo que ahí se vio es que personas de 30 a 35 años empezaban a desarrollar problemas coronarios, fíjate, taponamiento de arterias por el estrés. Entonces, créanme que es algo que hay que tener con mucho cuidado. También la presión arterial, que sí baja tomando ácidos grasos omega 3, con técnicas de relajación, con pues una buena alimentación. Y que bueno, aquí lo que vio es que pues se veía que quienes habían tenido situaciones conflictivas en su infancia eran pacientes también más proclives a tener presión arterial alta. Como lo emocional tiene muchísimo que ver Sí. con la salud. Es que tiene todo que ver. Sí, no podemos hablar de salud si no nos vemos como seres integrales, donde componemos muchos aspectos de nuestra vida. Y hay que ir sanando uno a uno. De nada te sirve tomar a lo mejor un complemento de calcio si no estás sanando tu interior y si no tienes paz. Yo creo que todo va de la mano y hay que reconocer en qué estamos mal. Por supuesto, si estás muy ansioso y no estás durmiendo bien, vale mucho la pena probar con magnesio, porque no te va a hacer daño. Porque es un complemento que no tiene efectos secundarios, es más, tiene beneficios incluso para la circulación, te puede ayudar a dormir mejor sin
hacerte daño en otras cosas sin provocarte depresión. Y hasta ayudarte en los huesos y otras cosas, ¿no? Porque Pero además esto, que tenemos traito de calcio, entonces... Pero sin dejar de mejor. lado trabajar en lo emocional. Cuando tú reconozcas que ahí está el aspecto que tienes que sanar, pues hay que sanarlo, ¿no? Claro. Y como nos has dicho siempre, en el usarlo con omegas, siempre también mejora, ¿no? Porque como que se fija mejor. Y fíjate que en el estudio de Harvard también hablaban de la cercanía que tú viviste con tus padres, papá y mamá en la infancia. También es un factor que han determinado para que presentes o no el Alzheimer. ¿En serio? Qué bárbaro. Y mucho es como lo vive la persona, porque esta es una de las preguntas que le hacían. Entonces decían que cuando los pacientes referían no haber vivido cercanía con uno o con papá o con mamá, sí había mucho mayor riesgo de desarrollar cualquier tipo de demencia. Oye, y en el caso, por ejemplo, hoy que has aumentado increíblemente la tasa de divorcios y que a veces los niños ya no están más que con uno de ellos, pues se puede tomar mucho más este problema. Sí, porque se está hablando de un factor de estrés, de inflamación innecesaria, y entonces, bueno, aunque estén divorciados, hay que tratar de hacer lo mejor posible, que no se pierda el contacto con los hijos, que se mantenga su responsabilidad como progenitor, papá o mamá, para que los hijos se sientan amados. Esto es súper importante y lo hemos dicho en muchos otros programas, pero tiene que ver con lo de hoy, para que se sientan amados, para que aprendan a perdonar, para que aprendan a resolver sus conflictos y también que conozcan el impacto de las emociones en el cuerpo. Sí, y que se sientan contenidos y que sepan, ok, mamá no está en esta casa porque ahora vivo con papá, pero mamá me quiere y cuando la veo me demuestra que me quiere y ellos dos se pueden llevar bien, aunque ya no funcionaron como pareja. ¿Esto a qué nos lleva? A entender que de las condiciones físicas de enfermedad, el 90% empiezan en la mente, en tus pensamientos y en tus emociones. Por eso es tan importante, pues, cuidar nuestro corazón, nuestro sentir, nuestras emociones y nuestros pensamientos para la salud física y la salud mental. Hay una parte en psicología que lleva muchos años estudiándose en relación al Alzheimer y es la de los resentimientos. Porque es de repente tan fuerte lo que he vivido, tantas cosas que no he sabido manejar, tantos enojos, ira contenida, resentimientos contra mucha gente en mi vida, que mejor me desconecto. Y así se presenta el Alzheimer en su máxima expresión. Sí, porque es una forma de protegerse, tristemente, ¿no? Nos quedamos con esta reflexión y volvemos con más. Investigadores españoles afirman que los antioxidantes frenan los daños del alcoholismo en las neuronas y en personas de la tercera edad facilitan su regeneración. Aunque hice apuntes, pero es demasiado. Sí, ya lo sé. Porque se mata el socrito del... Ah, sí. Todo ya. Qué Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí prácticamente, Nelly, la recta final del programa acerca de cómo prevenir el Alzheimer, y yo sé que tienes muchísima información. Pero qué bueno, porque así este tema no se acaba. Por supuesto. Otra de las investigaciones habla, por ejemplo, de las heridas que van quedando en el tracto digestivo, que si no se van sanando, entonces las toxinas que recibimos pasan al torrente sanguíneo y nos hacen muchísimo daño. Nos puede afectar la piel, el cabello, nos puede afectar generando una dermatitis, las alergias. Por eso es muy importante darle recursos a nuestro organismo para sanar, y particularmente hablando de los intestinos, hay que repoblar de bacterias buenas para que de esta manera tengamos un mejor aprovechamiento de nutrientes. Esta es una recomendación para evitar todas las enfermedades. Si tenemos esta capacidad de absorber bien los nutrientes que comemos o que ingerimos o los suplementos que tomemos,
entonces vamos a estar más protegidos. Pero entonces hay que hacer una buena desintoxicación. Y nosotros les ofrecemos una manera excelente y súper novedosa para desintoxicarse con esta tecnología que tenemos en Excelencia Personal de prebióticos con probióticos y pues muchos son adicionados con algún nutriente en cada una de sus presentaciones. El primero, que es el desintoxicante, sería el más importante para este aspecto. Me libero de toxinas y entonces mejora todo afuera. Y si estamos absorbiendo... Sí, es que mejoras tus procesos de digestión, ¿no? Si estamos absorbiendo mejor lo que comemos, entonces tenemos también menos predisposición a desarrollar depresión. La depresión se ha relacionado muchísimo con un menor flujo sanguíneo al cerebro. Y si tienes menor flujo sanguíneo al cerebro, ¿qué va a pasar? Que entonces no piensas bien. Si no estás oxigenando, no puedes concentrarte, se te olvidan las cosas, andas como oído por estar deprimido, fíjate. Fíjate nomás, es que a mí sabes que me sorprende, Nelly, de todo lo que nos compartes, volvemos siempre al punto de lo que Excelencia Personal siempre hemos dicho. Somos seres integrales. ¿Qué puede tener que ver lo que sufrí en la infancia con lo que vivo en mi adultez y con la relación con el Alzheimer? Híjole, hoy en día ya hay estudios que nos hablan de eso. Entonces, me parece maravilloso, Nelly, cómo todo es cuidar cada uno de los aspectos de nuestra vida, cada uno de los aspectos, alimentación, formación, sueño. Si te fijas, todo va recayendo un poco en lo mismo, la dieta, la alimentación, esto que mencionas de los probióticos. Bueno, hay herramientas, hay ciertas cosas que podemos consumir. ¿Para qué? Para la relación mejorarnos. con los padres que decíamos. Claro. Este estudio de Harvard que se hizo con 160 jóvenes entre 30 y 35, lo que concluyó es que aquellos que sí tenían una relación cercana con ambos padres tenían 50% menos posibilidades a desarrollar enfermedades. Fíjate nomás. Y esto lo hicieron en Harvard. Entonces esto nos habla pues de que sí son aspectos que hay que tener mucho cuidado y también pues cuidar lo que pensamos, ¿no? Aquellas personas que su pensamiento es negativo, no se pierdan el programa de mañana, que vamos a hablar de eso, de las va a estar quejas, buenísimo. Sí. Y cuestiones así, o que se sienten víctimas y que todo les pasa, o el mundo atenta en contra de ellos, o las fuerzas, no sé de quién, pero nos ha pero pasado. Las conspiraciones totales. O las conspiraciones, o cosas que les suceden, pues esto lo único que provoca es mayor inflamación. Así que amigos, sí hay forma. Les prometo que la próxima semana hablamos de alimentos en específico, pero el plátano es uno que mencionamos hoy, ya dijimos el brócoli, el pescado, ¿no? Ya las lo nueces, de tomar agua en la mañana. el agua para hidratarnos. Y si con tantito limón mejor, que siempre nos lo has comentado. Pero cuando nosotros aprendemos a salir adelante también emocionalmente hablando, estamos deshaciéndonos de la inflamación. No hay tanto cortisol, no empezamos a dañar nuestras células de todo el organismo, no solo del cerebro, y entonces estamos previniendo no solo el Alzheimer, sino muchas otras enfermedades, incluso el cáncer. Nelly, así nos llenamos de salud, de vida, de vitalidad. Caray, ¿qué más queremos, no? Podemos ser felices y estar mucho más tranquilos, que creo que es lo que todos buscamos de una u otra forma. Así es. Nelly, pues excelente el tema de hoy, te agradecemos, sí me parece bien que le continuemos y que después lo ampliemos con todo lo que traes de información. Y pues estén pendientes, amigos, porque la siguiente semana continuaremos con este tema de cómo prevenir el Alzheimer. Y esta semana, pues ya lo decías tú, Nelly, el día de mañana tenemos otro súper programa con un invitado completamente nuevo aquí en Excelencia Personal, que esperamos que sea de su agrado y pues que creo que tenemos buenas expectativas por ahí, Nelly. Así es, no se lo pierdan. Pues muchísimas gracias a nuestro equipo de producción y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Amigos, ya no les di nuevamente el teléfono de Excelencia Personal para quienes lo quieran. 56 82 75 00. Ahí estamos a sus órdenes. Y muchos por favor, llámenos. Claro, que estoy pensando en la página. En la página. Vale la pena. Entonces, www.excelenciapersonal.org.mx. Hasta mañana.